Hola, ¿cómo están? Soy Elise Cervellán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y qué bueno verlos, ver que ya hay algunos de ustedes aquí para este episodio en vivo final. Y como veo aquí que dice Catalina, dice, no, es el inicio del fin. Una pena. Nosotros tenemos pena, por si acaso. Es triste. Y es difícil hacer este último episodio, pero bueno, como les adelantábamos en el video que publicamos en Instagram, hay ciclos y nosotros no podemos seguir con el podcast como lo estábamos haciendo hasta el momento. Así que ha llegado el momento de decirle adiós a este proyecto tal cual y lo conocemos ahora. Así que este último día es para compartir con ustedes algunas de las cosas que vivimos durante el podcast, las cosas que aprendimos, las cosas que nos gustaron. Y por lo menos en Instagram dejamos algunas preguntas, pero también ustedes pueden ir comentando aquí en vivo. Y una de las cosas que preguntamos era ¿cuál era su episodio favorito? También lo pueden ir diciendo por acá. Pero tal vez antes de hablar de eso, de los episodios favoritos, vamos a saludar a los que nos están uniendo por YouTube y que están viendo esto en vivo, como Catalina, Ana María, Víctor, Felipe, Diego. Mira, Víctor desde Perú. Jaime también. Bueno, preguntando si no hay posibilidad de aplazarlo. En realidad habíamos discutido algunas de estas cosas y por ahora se ve complicado poder hacer algo así. Sí, Manuel también nos dice, cuando termina un ciclo comienza otro, hay que evolucionar y efectivamente creo que también ahora mismo no lo vemos todavía porque estamos recién terminando, pero tienes mucha razón. Y bueno, el podcast no va a seguir, pero nosotros seguro que vamos a seguir haciendo cosas. No sé si lo saben, pero José y yo trabajamos juntos, además. Claro, Así no que... hay una ruptura aquí. Sí, José y yo vamos a seguir trabajando juntos y colaborando. Es solo que el podcast, como es, no puede seguir. Sí, el tiempo lo hace difícil y también las otras cosas que van apareciendo en la vida de cada uno. Y Jaime dice, quizá hay un futuro donde se podría hacer algo. Miren, proyectos hay muchos, de muchos tipos distintos. Y a lo mejor en algún otro proyecto van a ver a José solo o a mí sola o quizá incluso a los dos juntos haciendo otra cosa. Tenemos la suerte de que en el trabajo en el que estamos ahora la divulgación científica es clave. Así que seguro que van a poder seguir disfrutando de divulgación de parte nuestra. Y nosotros... Lo hemos dicho varias veces, pero Jugo de Ciencia nació porque con José queríamos colaborar y queríamos hacer algo de divulgación científica juntos. Y ahora resulta que trabajamos juntos todos los días. Sí. Así que seguimos, por supuesto, apoyándonos y trabajando para que la ciencia llegue a todas las personas. Sí, así que si bien es triste, todavía tenemos oportunidad de hacer cosas más adelante. Aunque igual esto era algo como de los dos nomás. Eso creo que en realidad es como lo más triste. Pero efectivamente cuando nosotros empezamos el podcast estábamos en una situación laboral y personal distinta. Y el tiempo que requiere hacer un podcast como este es harto. Y la verdad es que el tiempo ya no acompaña. Cuando el primero en vocalizar esta situación fue José. Él fue como el primero... Siempre pasa que da como susto decirlo en voz alta la primera vez. Sí. No es que no nos hubiésemos dado cuenta, es que estábamos como haciéndole el quite en realidad. Sí, estábamos haciéndole el quite. Pero la verdad es que no se podía. Así que era el momento de tomar una decisión y creo que es mejor para todos. Van a poder seguir disfrutando nuestros episodios y quién sabe si alguna vez en el futuro se nos va a ocurrir hacer otro episodio de Ig Nobel. ¿Te imaginas? Así como Ig Nobel en el día de Halloween. ¿Por qué reviven los muertos? Entonces, ahí podría ser. Tendría algo de sentido hacerlo en Halloween. Y ya, entonces ahora sí, para pasar a una parte con menos pena, les preguntamos cuáles eran sus episodios favoritos.
Ujú. Y ustedes pueden ir diciéndolo acá también en YouTube, en vivo. Pero uno que se repetía bastante es el de los Ig Nobel, A mí también me gusta el de los Ig Nobel. ¿sí? Sí, me gusta mucho y me gusta mucho prepararlo. ¿Cierto? Es muy Entretenido, divertido muy prepararlo. entretenido. Por eso también cuando les digo como capaz que se nos ocurra hacer un episodio de Ig Nobel, es porque igual me imagino viendo los Ig Nobel el próximo año igual, aunque no tengamos que hacer un episodio. Mm. Eh, Claro, es como ya se hizo la costumbre de verlos y sí, de leer las sí. investigaciones, las cosas raras que hace la gente. Sí, tiene razón. Y bueno, US es uno de los episodios favoritos, porque son cosas bien absurdas en realidad. Ujú. Y aquí hay otros que tienen que ver ya con, mira, este entretenido, A ver. Max, dice, uno de mis episodios favoritos fue el de SETI. Dice, ese episodio fue como la primera vez que vi la película Contacto. Mm. A mí me encanta Contacto. Sí, es muy buena película. Y yo en el episodio de SETI aprendí mucho. La verdad es que no tenía mucho conocimiento de SETI en realidad. Es un proyecto bien interesante. Sí, yo tampoco. Y la historia es muy entretenida. Sí, que por un lado es como una especie de, al menos sí me parecía, que era como una especie de club de desadaptados. Era como nosotros nos juntamos y hacemos nuestras conferencias de 5 personas. Sí, puede ser. Un poco sí. Al menos se sentía un poco eso cuando leíamos la historia. Claro, después eso fue creciendo, pero al principio Ujú. era todo bien pequeño. Y mira, esta es como una respuesta emotiva, porque dice, mi episodio favorito fue el de mi vida, cuando los escuché por primera vez. Potente mensaje. Mira, este no me lo esperaba. Emeritus 4 en Instagram dice que el que más le gustó fue el de la pareidolia. Y yo ahí también aprendí mucho Sí, sobre las estuvo entretenido. pareidolias. Y de hecho aprendí mucho, pero se me está olvidando. Bueno, nosotros creo que también deberíamos escuchar nuestros propios episodios porque nos pasa que la gente nos habla de episodios Claro, y no nos acordamos de que hayamos contado eso. Bueno, a mí me pasa con José todos los días. Como que dice algo y dice, pero si lo hablamos en el episodio, como no me acuerdo. Sí, sí, tiene razón. También me pasa con algunas personas, sí, porque ustedes dijeron en tal episodio que... Yo digo, ¿en serio? ¿Dijimos eso? Hay varias cosas de las que no me acuerdo. Bueno, aquí Ana María en el chat dice, me gustan los episodios de científicas porque los he podido recomendar para mis estudiantes de pedagogía para que los usen. La verdad es que los episodios de científicas para nosotros también fueron muy buenos porque a través de esos episodios nosotros también descubrimos muchas científicas. Sí, Por supuesto, cuando teníamos que elegir de qué científicas hablar aparecían muchísimos más nombres y revisábamos y después elegíamos. Así que hemos conocido muchas mujeres científicas que no conocíamos de antes. También Luciana dice, me encantó el capítulo de Materia Oscura, es mi favorito, lo escuché unas 3 veces, y el del origen de los elementos. el origen de los elementos, eso del principio, cuando teníamos no muy buen audio. Es de los primeros. Sí, el de es de los elementos. primeros. Y eso, me acuerdo cuando lo grabamos, pensamos, oh, que fueron largos esos episodios. Recuerdo, lo sentí. Sentí Sí. la longitud de ese episodio, porque era mucha información. Y bueno, aquí María Francisca La Francisca, Godoy. porque ahí dice, espero que sepa quién soy. Yo sé que es la Francisca, que es la Fran. Mi historia favorita es el del microondas y cuando se perdió la sonda en Marte. Causé sensación en un almuerzo con eso. Sensación. Y Catalina dice que le gustó mucho el de los chascarros de la ciencia y también el del café. El del café. Creo que de la primera temporada eso era uno de mis favoritos también. El del café. El del café, sí. Porque se alejaba mucho de las cosas que habíamos estado haciendo inicialmente, que era astronomía. Y esa fue la primera vez que nos alejamos de la astronomía. Sí. Y hicimos un episodio sobre el café. Y creo que también ese fue uno de los episodios que creo, de cierta forma, como que cambió la manera en que hacíamos los siguientes. Sí, Porque tenía harta historia. sí. Bueno, efectivamente en este tiempo hemos ido evolucionando a un formato que a nosotros nos gusta mucho,
porque en la parte historia es donde más aprendíamos, es de lo que menos sabíamos finalmente. De la parte científica muchas veces sabíamos más, o del estado del arte, por decirlo así, pero no conocíamos mucho de la historia de cómo se había llegado ahí, y lo encontrábamos muy, muy entretenido. Bueno, aquí también nos hablan de... bueno, y el de los chascarros. Los chascarros en general siempre Chascarros fueron muy científicos. entretenidos. Sí, aquí también había algunos mensajes en Instagram de que sus favoritos eran el de los chascarros. Oye, aquí menciona Margarita, las chicas del radio. Y yo esa historia que Uy. contó José la encontré ¿Cierto? alucinante. Alucinante. Sí. Sí, la de la intoxicación con radio era bastante fuerte, ¿eh? Sí, Todavía me acuerdo de esta persona que se le cayó la mandíbula. la mandíbula. Bueno, aquí en el trabajo el otro día alguien hablaba de relojes que brillan. Y yo enseguida estaba pensando en nuestro Estaba pensando episodio. en radio. Sí. Un reloj radioactivo. Y bueno, justo también habíamos preguntado en Instagram algo que recuerden de algún episodio, no solamente un episodio favorito. Y alguna de las cosas era eso, que recordaban estos casos dramáticos de la intoxicación con radio. Y aquí Jaime también menciona los refrigerantes y el hoyo en la capa de ozono. El de los refrigerantes yo también lo encontré... Bueno, ahí tengo que decir que fue José el que sacó ese tema, que quería que habláramos del tema de los refrigerantes. Y es verdad que es súper interesante. Sí, porque yo me acuerdo, o sea, yo lo dije en el episodio que yo pensé que el problema ya estaba solucionado. No. Eso me acuerdo. Pero no. O sea, ahí uno se da cuenta que a veces también uno cree saber, como estando en el mundo de la ciencia, y no, yo entiendo más o menos de qué se trata el tema, pero uno sabe muy poco en realidad. Y mira, aquí, profe Walter en Instagram dice que algo que recuerda de un episodio es lo de las antenas con caca de paloma. Y que la llamaban la sustancia dieléctrica blanca Sí. cuando escribían los reportes. Buena descripción. Buena descripción. Mira, Francisca dice, extrañaré los sueños de José. También Carolina dice, extrañaré sus referencias a Einstein. Que de hecho, también alguien aquí comentaba, dice, no importa el tema, siempre termina metido Einstein de alguna manera. Ay, Jaime también dice, cada vez que veo un reloj que brilla pienso que voy a morir. Logramos traumatizar a todo el mundo. No, ¿por qué? Traumatizando gente. Aprovechamos también de saludar a Paula, nuestra amiga Paula. Y mira, Luciana dice, no sé si lo leíste, que trata de dormir ciclos completos, Luciana, después de haber escuchado el episodio del sueño. El episodio del sueño también fue muy interesante. Yo personalmente duermo bien, pero vivo con alguien que no duerme tan bien. Así que fue como interesante leer sobre el tema. No que hayamos logrado encontrar ninguna solución, No, pero es interesante No, tampoco. aprender cómo funciona. y eso igual es chistoso porque para ese episodio comencé a leer un libro que se llama Dreamland, que se trataba de una persona que tenía problemas moviéndose, pegando patadas mientras estaba durmiendo. Le Ujú. pegaba patadas a la esposa. Y la esposa le dijo, ya, te vas a una clínica del sueño. Y cuando llegó a la clínica del sueño fue como, en realidad no hay nada que podamos hacer. Está todo bien. Está todo bien, pero no podemos hacer nada. Aquí hablan de las pesadillas que tenía José con los asteroides. Eso dice Catalina. Y Carolina dice, y las preguntas de José a Elise que siempre encontraba tan raras. Era a propósito. Y para que sepan, las preguntas de José eran como en ese momento. O sea, no me las hacía antes. No, era como, en ese momento se me ocurría y en ese momento la Liz escuchaba la pregunta. Por eso las encontraba tan raras, porque no me da tiempo a No prepararme. estaba preparada, no. Sí, eran preguntas sorpresa. Sí, es que le da un poco el toque. Sí, Igual. está bien. Hoy día no tuvimos preguntas. No hice la pregunta rara. Toda la razón. Mira, aquí Felipe dice que una de las cosas que recuerda de un episodio es la anécdota del wasabi. Que se la contaste tú. Oh, es que esa anécdota es muy buena. De hecho, me acuerdo perfectamente dónde fue. Sí. Recuerdo que la contaste 2 veces, pero la última vez fue para Ig Nobel Ujú. por los receptores
que daban esta sensación de que algo está caliente y que eran cosas que pican al final, como el ají. Y ahí recuerdo que mencionaste Es que merecía ser esa contada 2 anécdota de veces. wasabi. Sí. Una Avergonzando a José decisión muy 2 ridícula. veces. ¿Por qué alguien querría comer tanto wasabi? Nadie quiere. Y mira, y esto es como este es del principio. Que el sol es una sopa. Una sopa de partículas. Sí, es una sopa. Yo empecé a decir eso cuando hacía clase de astronomía. Probablemente lo leí en alguna parte también, pero me hace mucho sentido. Sí. Ah, mira, Elise diciendo que tenía que ver más películas. Que también me han comentado eso en otras partes. Que siempre hago preguntas de película. Yo creo que no siempre, pero parece que he ocupado mucho el recurso de las películas para hacer mis preguntas. Aquí Luciana nos dice que qué es lo que nosotros recordamos con más cariño de un episodio. Con más cariño. Qué difícil pregunta. Siento que necesito como tener los episodios así en... No sé si te ocurre algo de forma inmediata. No, en realidad... Es como que hay diferentes episodios que tienen como su gracia para mí. Sí. Ahora tengo que decir que probablemente lo que recuerdo con más cariño de hacer jugo de ciencia en general es lo mucho que ayudó en pandemia. Uy, sí. Sí, Nosotros... también estaba pensando eso. Bueno, yo teletrabajaba, bueno, al principio, bueno, sí, siempre teletrabajé mientras hacíamos jugo de ciencia. Y siento que si bien la idea no nació en pandemia, vivió y se desarrolló en pandemia, creo que ayudó mucho a la salud mental hacer jugo de ciencia. Uy, sí. Sí, de verdad que ayudó bastante. Porque yo estaba bien estresado en realidad en ese momento. Y ayuda mucho. Tener Bueno, ese rato de relajo después de a veces de, no sé, de tener un mal día. Porque grabábamos súper tarde. grabábamos tarde. Nosotros, bueno, y esta es una de las razones por las cuales no podemos seguir con jugo de ciencia, es que cuando nosotros estábamos en casa, lo que hacíamos era juntarnos tarde, a veces incluso empezábamos a grabar a las 10 de la noche y grabábamos. Nos acostábamos tarde y a la mañana siguiente, bueno, había que levantarse a trabajar, pero uno no tenía que desplazarse, entonces Sí. uno se podía levantar más tarde. Después, cuando empezamos a trabajar presencial, empezamos a grabar después del trabajo. Pero después hay que trasladarse de vuelta a casa y el tiempo se hace muy corto. El tiempo para editar, el tiempo para buscar la información y todo. Como que ese tiempo de transportarnos, yo creo que lo notamos mucho. Y también que antes de nuestras labores actuales, teníamos más libertad horaria. Como que habían más espacios donde uno podía jugar para hacer jugo de ciencia. Y ese tiempo, bueno, con las responsabilidades va desapareciendo. Y me da risa porque Robbie dice acá, ¿y en qué momento la pobre Elise va a ver una película? ¿En qué momento de película si grabamos Oigan, tan tarde? pero no piensen que yo vivo como tampoco esclavizada. Pero sí, cuesta más encontrar los tiempos. Sí, Y aprovechamos de saludar a Robbie también. sí, ahí Rubio Barrera. Mira, había otra pregunta que también había dejado acá, que también pueden ir respondiendo aquí en el chat. Que si es que habían contado algo que habían aprendido en un jugo de ciencia, sus conocidos, Ujú. amigos, familiares. Alfredo había dicho que le ayudaba mucho en las tareas. Ya. ¿De Eso qué me son sus impresiona. tareas? No sé. Alfredo, Pero- ¿de qué son tus tareas? Sí, de qué son las tareas. Aquí, profe Walter dice, he hecho algunas intervenciones. Clases con intervenciones de sus capítulos. ¡Wow! ¡Wow! Me imagino así como mi voz escuchándose en una sala de clase. Diciendo alguna tontera. El José al tiro pensando que es una tontera. Sí, diciendo un chiste. Aquí Andrés dice, los cito charla por medio. Creo que lo que más he contado son los Ig Nobel. Es que es divertido contar lo de los Ig Nobel. Además, creo que es súper ilustrativo sobre la ciencia. Creo que en la astronomía tenemos suerte de poder conectar fácil con la gente, pero sabes que creo que con los Ig Nobel también. Porque los Ig Nobel son cosas tan
extrañas que creo que es más fácil conectar con las personas sobre esos temas. Como el de... Sí, más fácil conectar. El de la sábana, por ejemplo, de José. ¿Verdad? La sábana estirada. Sí, nunca llegué a hacer ese experimento de si es que se podía o no estirar la sábana con uno encima. Esa era mi hipótesis, de que no se puede. Pero no he hecho el experimento. Y aquí Soledad, que también sé que siempre no escucha, dice, siempre lo recomiendo y mi hijo se pone a escucharlo conmigo y me hace preguntas. La curiosidad, eso es lo que nunca hay que matar, la curiosidad. Sí. Y aquí alguien dice que una de las cosas que comenta con su conocido es la mansa embarrá que dejó el uso del radio en las personas. Así es. Y eso yo creo que nos pasa siempre un poco con la ciencia, ¿no? Las regulaciones y el entendimiento de las cosas llegan muy tarde. No estoy haciendo una crítica per se a cómo funciona. Es como los descubrimientos toman tiempo. Que entendamos las cosas toman tiempo. Y yo creo que todo al principio se ve inofensivo. Sí. ¿No? Sí, todo se ve que no hace nada. Y mira, Liz Burton dice, sí, siempre comento que es la medicina de mi ansiedad. Los recomiendo mucho. Muchas gracias por ese mensaje. Y entiendo esa sensación de como calmarse un poquito cuando uno escucha las mismas voces, que a veces uno no las conoce, pero después de un rato se hacen familiares. Sí. Y también me pasa a veces cuando veo personas comentando o cuando nos llegan mensajes de que a veces se repiten. Y eso igual es bonito verlo. Sí, como uno conecta. Es verdad que uno conecta con las voces, en la radio también pasa. Cuando uno escucha como los mismos programas y son las mismas voces, como llegar al espacio conocido. Sí. Y veamos, ¿qué otros mensajes tienen aquí? Sí, aquí Luciana dice, lo que más he contado es la injusticia científicas en los episodios dedicados a ellas, y Robbie dice que, claro, que nosotros le hemos dado un espacio a las historias no contadas. Bueno, era uno de los ejercicios también que nosotros necesitábamos hacer también, porque nosotros aprendimos ciencia igual que todo el resto de las personas con las historias del que golpea la mesa más fuerte. Uh-huh. Sí. Y sabíamos que habían muchas historias que no conocíamos y que no habían sido contadas, y hay que entregarle la autoría a las personas que la tienen. Y bueno, por eso nosotros también siempre criticamos el hecho de que los Nobel sean premios individuales, que finalmente ningún descubrimiento es individual. Siempre hay muchas personas involucradas y bueno, el eslabón más débil siempre es el que sale perdiendo. Sí, y algo que alguien había comentado acá, que le llamó la atención del podcast, con las historias, escribió que aprendí que desde tiempos inmemoriales los investigadores se quedan con el crédito de los trabajos de los estudiantes. Qué pena, pero sí. Sí. Y la verdad que dudo mucho que eso vaya a cambiar. Sí. Y mira, Alexander me dice, yo le conté algo a José, que es amigo mío, y me dijo que había aparecido en un episodio. Sé que conté algo, porque lo nombré, pero no puedo acordar qué era. Creo que voy a tener que escuchar los episodios, que es una cosa que pasa. Se nos olvida las cosas que decimos. Bueno, ahora tenemos más de 50 episodios que escuchar. Ahora nosotros vamos a escuchar nuestro propio podcast. Sí, recordar todas esas cosas que leímos. Bueno, Rodolfo nos pregunta acá si nos vamos para siempre. Y Jaime le contesta que por ahora sí. Y es cierto lo que dice Jaime. O sea, por ahora sí. Para siempre es algo muy fuerte. ¿Cierto? Sí. Uno nunca sabe lo que va a suceder, pero efectivamente por ahora sí. Y no sé, ahora estoy como revisando episodios para como acordarme de cosas. Bueno, yo quiero que, si pueden, pongan si hay alguna miniatura de las que hizo José para nuestro podcast que les gustó más. De los dibujos. De los dibujos que José hacía como carátulas de nuestros podcasts. Que yo siempre encontré que eso era algo increíble que nosotros teníamos, y era que cada podcast tenía una ilustración asociada. Así que yo tengo mi favorita.
¿En serio? Sí. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita es la del chocolate. Ah, porque sentías que era chocolate de Sí, verdad. como que siempre vi esos bombones, como que de verdad me daban ganas de comérmelos. Sí. A mí, no sé por qué, me gustó hacer el de SETI con el platillo volador. Me Ya. recordaba a los expedientes, Ujú. los archivos secretos X. Pero aquí viendo algunas de las cosas, no sé, ahora me acordé del episodio del daltonismo. Ujú. Uno de los episodios donde también aprendí harto. Sí, Porque habían varias cosas que no sabía de cómo se iban descubriendo los colores. Y como por mucho tiempo, fueron varios años de ideas y de investigación para sí. entender bien cómo funciona el ojo y el cerebro. Bueno, aquí varias personas dicen que hablan de la ilustración de Plutón. Todo el mundo dice Ah, Plutón, Plutón, Plutón. de las primeras. Jaime dice, el arte de José es súper bacán. Sí que lo es. Y ahora voy a hacer una publicidad. Y es que ahora José también hace el arte del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Así que si quieren ver más Mm, contenido de Planeta Errante, pueden ir a Cata Astronomía en Instagram. Y ahí José sube un montón de cosas muy choras. mira, y Luna y Robbie dicen que le gusta el de los animales astronautas, donde aquí habíamos puesto Sí. los dos animales que uno representaba a la Unión Soviética, que era Ujú. Laika, Sí. y el mono, que no me puedo acordar cómo se llama, el de Estados Unidos, porque tenían varios, no era uno solo. Sí, 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 habían varios. Pero había uno en especial que era el que... Sí, el que hacía la palanquita. Viste, no me puedo acordar de los nombres. No me puedo acordar de los nombres. No te puede ayudar. Mala memoria. Mala memoria. Mira, la Fran dice que el de vida en el espacio. Aprendí hace poco que la única constante de la vida es el cambio, dice Víctor. Y espero volver a saber de ustedes en próximos proyectos. Los sigo en Instagram. Sí, Víctor, ahí te vas a enterar de todo. Mi Instagram, la verdad es que es bien poco activo, pero sí, todo va a salir ahí seguro. Lo bueno es que los capítulos van a quedar disponibles en la red para poder escucharlos de nuevo. De hecho, eso es algo que tenemos que revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, si es que siguen alojados o no. Sí. Toda la razón. Ah, alguien pregunta acá cómo me llamo en Instagram. Y es que tengo un nombre un poco raro en Instagram. Si no me equivoco, es Elise Marie _SB, creo. José Veamos, sí, Elise Marie-SB. Sí. Pero si buscan tu nombre, también sales el tiro. ¿Qué más? ¿Qué más? Lisette dice, lo más gratificante ha sido cuando reconocieron a las descubridores, aunque después de muchos años. La verdad es que eso creo que ha sido siempre clave. Nosotros, a ver, obviamente no somos infalibles y hay mucha información que seguramente deberíamos haber encontrado que no encontramos. Personas que deberíamos haber mencionado en las historias que no mencionamos. Pero siempre intentamos mencionar a la mayor cantidad de personas posibles que sentimos que estaban involucrados de verdad en las etapas de los descubrimientos. Así que todos tenemos que seguir haciendo eso. Es súper importante dar créditos. Y esto los invito a todos ustedes porque independientemente de los trabajos en los que ustedes estén y a qué se dediquen en la vida, todos podemos dar créditos al trabajo de los demás. Y es algo que hay que hacer. Y nosotros, por ejemplo, vemos mucho en nuestro ambiente el uso de ilustraciones, el uso de imágenes, el uso de contenido que no tiene crédito. Así que cuando tomen algo hecho por alguien, no le corten el algo que está en la parte de abajo o menciónenlo. Así entre todos nos ayudamos. Ahora viendo muy atrás, me estaba acordando de un episodio que me dio nervio grabar. Debo decir que me dio nervio, que fue el de volcanes. Ese episodio estuvo bueno. Sí, pero me dio nervio porque me daba susto meter la pata. Bueno, eso nos pasó en todos los episodios que no eran de astronomía. El contenido astronómico lo tenemos bajo control. Entre los dos nos complementamos y podemos sacar esos episodios con tranquilidad. Pero los episodios que eran de temáticas que no eran las nuestras, siempre dieron susto. Y por supuesto eran episodios mucho más superficiales en contenido, porque era lo que nosotros entendíamos, era más general.
Pero bueno, igual nos lanzamos. Creo que igual salió bien. Sí. Mira, aquí Robbie dice, creo que una pregunta, dice, ¿un capítulo perdido? ¿Uno que se grabó o que solo se planificó? Es que Felipe pregunta si hay algún Ah, capítulo perdido en Jugo de Ciencia. Nosotros creo que nunca hemos grabado un episodio que no se haya publicado, pero lo que sí nos ha pasado es tener que grabar algún episodio más de una vez. sí. Una vez, porque yo no ¿Verdad? grabé ningún audio y Oh, lo estuvimos había grabando olvidado. mucho rato. Miren, yo se los he dicho creo varias veces cuando hemos tenido live, pero la paciencia de José, al menos la paciencia de José conmigo, es infinita. Y ustedes imagínense, después de grabar tarde y todo, de decirle a José, ups, no hay audio. Tengo 2 horas de audio plano. Uy, cierto. Sí, bueno, ahí cuando pasan esas cosas yo me acuerdo de Cucho Lambreta, de 31 minutos, que dice, ríe, ríe, todo lo que quiera reír. Pero estaba pensando en esto de episodio que no sé, que quedó planificado, porque pasó una vez que planificamos un episodio que estaba anotado y que no Ujú. hicimos eso. No. De hecho, pasó 2 veces. Primero fue con el de los colores y los Ujú. pigmentos, Sí, porque se iba a tratar sobre eso, sobre colores y pigmentos en general. en general. Y al final fue sobre el El color color azul. azul. Sí, y ya con eso era un episodio completo. Y yo recuerdo una vez Sí. le mencioné eso a una amiga, porque le dije, íbamos a grabar esto y íbamos a grabar al final sobre el color azul. Me dijo, ¿pero tanta información hay sobre el color azul? Sí, Sí, sí que hay. sí que hay, y ni siquiera contamos todo tampoco. No, no. Y también lo que sí nos pasó fue llegar a grabar y que yo haya entendido totalmente al revés de lo que se suponía que trataba el episodio. Y que José me empezara a hablar y decir, ya, entonces, ¿qué te parece que hablemos de los temas en este orden? Y yo como, José, creo que tenemos un problema, porque lo que yo tengo no se parece en nada a lo que tú tienes. Y ahí hemos tenido alguna vez que decir, bueno, grabemos otro Otro día, día, sí. porque hay que volver a buscar toda la información para estar de acuerdo. Mira, Constanza dice, me gustaron los capítulos de vida en el espacio, como quienes observaban la luna, se imaginaban que era la vida ahí, muy imaginativos. Sí, yo también quedé sorprendido con eso de personas que pensaban que habían ciudades en la luna. Sí. Y también, y eso me recuerda una historia que creo que es de mis favoritas, Ya, a ver. que fue cuando estábamos grabando esos episodios de vida en el espacio y aprendimos que Herschel pensaba que había vida en el Sol. Y que luego, años más adelante, una persona en Alemania retó a los astrónomos a demostrar que las manchas solares no eran hoyos y que no había vida en el Sol. Y que había apostado hasta dinero. Y Ujú. que terminó perdiendo, con el cual se creó un fondo de investigación. Sí. Bueno, todo por el bien de la ciencia. Sí. Y esa cosa así como una persona negacionista de las manchas solares apostó plata y la perdió y terminó A lo mejor deberíamos hacer eso para levantar recursos para ciencia. pedirle a la gente que apueste plata. Sí. Ay. Ay. Em, la Fran dice que con el color azul ahora le pasa que cada vez que una pintura la ve de otra manera. O sea, Mm. todo lo que hay todo lo que usamos todos los días tiene una cantidad de historia detrás para llegar a lo que es hoy. Y aquí Catalina nos dice, imagino que ustedes como profes deben ser de los que captan la atención, como que no pasa el tiempo y solo queremos escucharlos. No sé, en realidad. Bueno, yo tengo que decir que yo he estado en cursos de José y yo encuentro que son muy buenos y son muy entretenidos. Además, José hace sus slides con unas ilustraciones maravillosas. Muy buenos los cursos de José. Así que si ven algún curso de José por ahí dando vueltas, se los recomiendo. Que de hecho creo que se viene uno pronto. Ah, sí. Sí, no, pronto. O sea, si es que escuchan esto antes del 30 de noviembre, porque ahí va a empezar el curso Que es de... de las cosas invisibles. Que de hecho fue un curso que hicimos los dos tiempo atrás. Sí, Las cosas invisibles del universo. muy bueno.
Ahí pueden meterse en das.uchile.cl, das.uchile.cl, y ahí seguramente está la información para poder inscribirse. Bueno, y ojalá tengas razón, Catalina, porque cuando uno hace clases o da charlas, uno siempre se pregunta, es difícil saber si es que de verdad la gente te está prestando atención, sobre todo porque ahora nosotros hacemos cursos muchas veces no presenciales o charlas no presenciales y es muy difícil saber si la gente te sigue o no. Así que ojalá que sí, ojalá que tengas razón. Yo sé qué fue lo que pasó, Que nos caímos. que se cayó internet. Se cayó internet porque donde nosotros trabajamos siempre se cae internet. Ay, y aquí tampoco puedo verlo, no, ¿por qué? Ah, pero mira, Max, Jaime, Víctor, Robbie están todos conectados. Vamos a Sí. compartir el enlace de todas maneras, yo creo, el nuevo Sí. enlace. ¿Lo tenemos? Cosas que pasan en vivo, sí. Sí, cosas que pasan en vivo. Acá donde estamos suele pasar harto. Y le puse chascarro final. Obvio, tenía que haber un Tenía que haber chascarro. un chascarro para Tenía que terminar, haber no un podía, chascarro. no podía ser así Así nomás. nomás, que saliera todo bien. No. Nada podía mal ir sal. Bueno, entonces mientras José sigue compartiendo los enlaces, vayan contándonos más cosas. Alguien preguntó en el chat anterior, pero que ya no lo puedo ver, así que no puedo ver quién fue, pero que preguntaba dónde podía ver las ilustraciones de sí me José. acuerdo. Entonces tienen que buscar El Planeta Errante en Instagram y ahí van a poder ver las ilustraciones de José. Y lo pueden seguir también en Twitter, porque en Twitter también comparte ilustraciones. De hecho, estos días ha compartido un poco más. Y en Twitter, José es Planeta Errante. En Instagram es El Planeta Errante y en Twitter es Planeta Errante. Sí. Para confundir al mundo. Sí. Ese es el objetivo, siempre. Confundir a todos. Bueno, y hablando de confundir, mucha gente confunde. Hace poco tiempo atrás, hace un par de meses, estuve compartiendo en un Twitter de divulgación científica y el José se reía de mí porque a cada rato etiquetaba mal y no ponía lo que quería poner y etiquetaba a cualquier persona o a cualquier institución. Muy estresante etiquetar gente. Uy, había olvidado eso. Cierto. Bueno, aquí Víctor nos pone: lo mejor de sus podcasts es la manera de contar los temas y las risas nerviosas cuando tenían que pronunciar los nombres de científicos. Sí, e incluso acá en el trabajo también tenemos que pronunciar nombres difíciles que tampoco sabemos pronunciar. Sí, es verdad. Porque hay harta gente que viene de afuera, Sí. que vienen de otros países y que tienen algunos apellidos O nombres. o nombres que son difíciles de pronunciar. Y recuerdo en un momento cuando estábamos, bueno, no nosotros, había otra persona que estaba llenando un formulario y que te piden la típica pregunta, género. Y por el nombre no podía saberlo, Ujú. porque son nombres muy extraños Sí, hay que googlear a veces a la gente para saber. para saber qué poner. Sí. Sí. Ya, Robbie puso ya. Pregunto de nuevo, ¿cuál es el tema que más miedo les dio comentar? A José, el de los volcanes. A mí todos. ¿Y en serio? Sí, creo que tengo como una inseguridad intrínseca de algunos temas. Pero honestamente el de los agujeros negros no, a mí no me gustó hacerlo. Porque el José sabe mucho de agujeros negros y yo no. Yo sé muy poco y me sentía insegura grabando ese episodio. Ay, ¿en serio? Y de hecho, si escuchan ese episodio, seguro que José habla muchísimo más que yo. Y es porque me da mucho miedo meter la pata. Sobre todo siendo que hay alguien al lado que puede explicarlo mucho mejor que yo. Luciana me pregunta a mí si yo tengo producciones mías y yo no hago contenido propio. Yo no hago ilustraciones ni nada de ese tipo. Pero si quieres me puedes seguir en Instagram. Soy Elise Marie _SB. Y ahí yo comparto cosas en las que participo. La verdad es que soy bien poco activa. Tengo que hacer un esfuerzo mayor en activar mi cuenta de Instagram porque está súper dormida. Pero a ver si me pongo un poco más. Catalina dice: me acuerdo cuando dijeron que debían tomar clases para los apellidos y José dijo Giuseppe Piazzi.
con acento italiano. Ah, Giuseppe. se me había olvidado eso, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de los asteroides. Sí, igual me siento un poco... No tuve vergüenza en hacer el acento. Ay, verdad. Oye, pero es que nos tocaron episodios, o sea, nos tocaron nombres muy difíciles. Bueno, y en el último Ig Nobel, no sé si se dieron cuenta, pero tomamos la decisión de no mencionar De no nombres. mencionar los nombres, que era muy difícil. Era muy difícil, y Y son son muchos muchos. apellidos. Sí. Muchos apellidos, sí. El Robbie dice, con la Elise hacemos monólogos de humor, por si quieren. Lo que pasa es que con Robbie hicimos alguna vez un curso que se titulaba Las películas de mi universo, que la verdad es que es un lindo curso que hicimos juntos. Y para el Día de la Astronomía para el Día del Patrimonio, tuvimos una charlita juntos en base a eso. Y la verdad es que salió muy, muy chistoso. A ver si colaboramos de nuevo. Tenemos que volver a actuar, Robbie, la escena de Gravity. ¿Cuál es la parte en la que está colgando? Sí. Uy, esa escena. Solamente eso fue matar a alguien por el guión nomás. Sí. Mi teoría particular es que el minuto de pantalla de George Clooney es muy caro y había que matarlo pronto para que el presupuesto alcanzara. Esa es mi teoría. Sí. Oye, hablando, espérate, ahora estaba pensando eso del tener miedo de Ya. grabar un episodio. Ujú. Que igual en algunas ocasiones lo decía, así como me da miedo grabar este episodio porque siento que no sé nada. A veces lo comentábamos antes de José siempre empezar. dice que nunca sabe nada. Pero A ver, preguntémosle, José, ¿eres una persona que sabe de agujeros negros? ya, pero ¿Ya viste? Va a decir, no, yo no sé de agujeros negros. creo que para el de la ciencia del azul igual estaba un poco asustado por el tema. Bueno, igual nosotros siempre fuimos como muy honestos cuando no sabíamos de las cosas que estábamos hablando. Sí. Disclaimer. Ay. Oh, y ahora me estaba acordando, no sé, que a veces cuando teníamos que grabar episodios y hablamos de la historia de las personas, encontraba entre entretenido y a veces un poco esclarecedor cuando se mezclaban con las historias que uno más o menos sí conoce, como guerras mundiales Sí. y ese tipo de cosas, gente que tiene que escapar. Ujú. De hecho, fue en el de... ¿Cuál era ese episodio donde, claro, una persona tiene que huir de Alemania? Liz Meitner Sí, tiene Liz que huir. Meitner. Y luego no la ponen en la publicación Sí. por una excusa muy mala. Yo esa no... No. Sí, claro, había avanzado gran parte del trabajo, se fue a otro lado, así que ya no va en la publicación. Sí. Con Bueno. Otto Hahn, todavía me acuerdo. Sí, po. Y también, ¿quién era? Landau, que había escrito un paper para que la gente de Occidente tomara atención y también se lo llevaran. Esa era otra idea. Para que se lo llevaran de la Unión Soviética porque estaban encerrando a algunas personas. Se las llevaban detenidas. A mí me encantan los comentarios que están poniendo. José es como ese compañero que dice que no estudió nada y después se saca un 7 en la prueba. Ay, ay, ay. El mismísimo solo sé que nada sé. Solo se viene así, exactamente. Exactamente. Ay. Estaba pensando que cuando nos vienen a veces a preguntar sobre cosas, yo siempre digo, no sé, tengo que leer primero. Ay, ustedes no lo saben quizás, pero a veces tenemos que salir hablando de temas, así como en el momento, porque por donde trabajamos a veces tenemos que contestar las preguntas de los canales de televisión o de la radio, pero lo quieren como en 5 minutos, es como, ya, en 5 minutos te van a llamar para hablar sobre... ¿Qué sé yo? ¿Por qué el cohete de la NASA se atrasó 1 minuto y tienes 5 minutos para Sí. aprender sobre algo que no sabes Esa nada? es una cosa, porque, claro, para hacer los episodios nosotros leemos mucho Sí. y se nos olvida prácticamente, debe Todo. ser más de la mitad lo que olvidamos. Ujú. Entonces, uno tiene que, no sé, que a veces no se entiende, yo creo, que uno no se vuelve un diccionario con patas No. cuando uno lee estas cosas. Es como, me acuerdo que leí algo sobre eso y podría leerlo de nuevo y te lo podría comentar. Pero así de decirte, no sé,
cuántos meteoritos caen por día, lo voy a googlear. Mira, Luciana nos dice en qué radio se les puede escuchar. Por ahora, a ninguno en Por ahora ninguna en radio ninguna parte. en forma constante. ¿Quién Pero yo sabe en creo el que es futuro? posible que a alguno lo puedan escuchar en alguna radio en algún momento. Pero todavía no. En todo caso, cuando sepamos, vamos a compartir la información. Mira, aquí, no sé si lo leíste, que dice Catalina que ama la risa de ambos. Dice, es contagiosa y me da paz. Qué lindo, Catalina. Qué bueno que lo pasas bien con nosotros. Mira, cuando nosotros partimos, yo creo que sentíamos que nuestras bromas eran demasiado bromas internas y que en realidad a nadie le importaba. Sigo pensando que probablemente son muy internas, pero qué bueno que igual las disfrutan. Porque de eso se trataba de hacer un podcast que fuese como somos nosotros. Sí, sí, eso es verdad. Y justo alguien había comentado una cosa que recordaba de los episodios y dice, recuerdo cuando se reían del ego en el mundo científico. Que recuerdo que tú dijiste, ¿qué ego? ¿Ego? ¿En el mundo científico? No, No. eso no pasa. Eso no pasa. Ay, Mi momento favorito era escucharlos en mi horario de almuerzo y me reía con ustedes. Bueno, Víctor, sí, oye, estaba pensando eso porque que nosotros también teníamos que escuchar el episodio. Era algo que hacíamos al principio y después dejamos de hacer. ¿escuchas el episodio? Sí. Sí, aunque tengo que decir que qué bueno que igual José a veces lo hacía. Que me decía, el minuto no sé cuánto, hay una falla. Porque ya se los contamos también en el último live, pero nosotros editamos en rápido, Mm. Ah, cierto. con voz de ardilla. Porque si no, uno se demora mucho. Entonces, para editar, ponemos el audio en rápido y editamos rápido. Entonces, la persona que edita, en realidad, a no ser que vuelvas a escuchar todo el audio una hora completa, que es lo que hacíamos al principio, pero si no, tú nunca escuchaste realmente cómo se escuchaba el audio realmente. Sí, claro. Claro, el que edita está escuchando. Sí. Sí. Bueno, aquí Roy dice, la Elise me dijo al principio del podcast que a mí me gustaba porque los conozco. Pero ¿ves que más gente goza con sus bromas? Es verdad, tienes razón, Roy. Sí, al principio yo creo que no sabíamos mucho qué tanto íbamos a lograr llegar a las personas con nuestro podcast. Uno nunca sabe, siempre es una apuesta. Sí, sí, eso es verdad. ¿Y sabes quién llegó? ¿Quién llegó? Alfredo Alfredo Navarrete. Navarrete. Hola, Alfredo. Y llegó a pesar del cambio de De link. enlace, sí, po. Sí, de la caída de todo. La Cookie. Cookie 13 dice, tienen un tipo de humor muy de científicos. Me recuerdan a unos amigos de la facultad, somos biólogos. Creo que eso y la explicación de los temas me hizo muy fan de ustedes. Sí, o sea, somos perfil ñoño total. Sí. Eso es una realidad. Sí, perfil ñoño, claramente. Sí, pero está bien. Así somos. Así somos. La verdad es que nosotros hemos disfrutado muchísimo este proyecto. Y bueno, lo que decía José al principio. No, de hecho, no sé si lo decía al principio o lo dijo durante el día, porque hablamos con más personas. Pero igual tengo que decir que cuando José me dijo, ya, ha llegado el momento de que dejemos de hacer el podcast, yo sentí que José estaba rompiendo conmigo. Bueno, porque de hecho todo empezó cuando te dije, Elise, Tenemos que hablar. Ay, sí. Y después, ¿quién fue? Francisco te dijo, te va a hablar del podcast. Sí, mi marido Francisco me dijo, te va a hablar del podcast. Y yo dije, ¿tú crees? Yo le dije, a lo mejor es algo del trabajo. No, era del podcast. Y luego le mandé un WhatsApp y le dije, José, siento que rompiste conmigo. Sí, igual así se siente. Rodolfo dice, se tenían poca confianza, parece. En un principio sí. Después fuimos agarrando confianza en realidad. Sí. Yo creo que yo partí con bastante miedo. O sea, no miedo, pero estaba bien preocupado de que saliera bien. A veces creo que estábamos, al menos, no sé si te pasaba al principio, pero tal vez demasiado pendiente en detalles que no eran tan importantes. Bueno, yo creo que siempre pasa. Siempre pasa que uno no sabe
bueno, esta es la primera vez que nosotros hacemos un podcast. Nunca habíamos Sí. hecho un podcast antes. No sabíamos cómo funcionaba nada, fuimos aprendiendo en el camino. Tú quieres que todo siempre salga perfecto. Digo tú, no me refiero a José en particular, en general. Uno quiere que todo salga perfecto. Y eso es imposible. La perfección es imposible. Y finalmente uno se tiene que entregar al proceso y confiar. Yo creo que cuando empezamos a ver que el número de personas que nos escuchaba iba aumentando, eso nos fue dejando más tranquilos. Al principio Sí. mirábamos mucho las cifras. Después yo nunca más las miré. Como que uno ya sabía que Sí, la rueda estaba girando. Y mientras quisiésemos seguir, podíamos seguir. Lo que sí es cierto, y creo que es importante transparentar por si alguien quiere alguna vez hacer un proyecto de este tipo, es que uno en realidad hace una inversión en tiempo que recupera única y exclusivamente porque disfruta lo que está haciendo. sí. Porque no hay una forma de realmente, al menos para nosotros en este momento y donde vivimos, de recuperar la inversión en una forma que te permita que el número de horas que tú le dedicas a esto, No se crezca o proyectarlo a otra cosa más grande. claro, y que tenga realmente como un valor económico suficiente como para que puedas decir, sí, puedo seguir dedicándole esta cantidad de horas a este proyecto. Nosotros lo hacíamos con mucho cariño, pero claro, llega un momento que cuando tienes un trabajo que te consume ese tiempo y además un trabajo que te gusta, tienes que Que pensar, elegir. claro, hay que elegir. Es difícil. Ay, dice Alfredo que un día en física preguntaron por Inge Lehmann y dice que respondió sin buscar en Google. Qué mateo, Alfredo. Sí, Mateo. Me gustó también Sí. ese episodio cuando hablamos de geofísicas. Sí, geofísicas se le ocurrió a José que habláramos de geofísicas en particular. Nosotros teníamos un calendario anual donde era episodio de mujeres, pero las disciplinas las íbamos definiendo en el camino, dependiendo también si alguno de nosotros quería hablar de alguna mujer en particular, y ahí construíamos la temática. Dice Rodolfo, pero les podemos pagar en cariños. O sea, estaba pensando si nos pagan en comida, no sé, En en comida. un quequito, un chocolate, Ay. o pagar en café. Eso también siempre sirve. Alfredo pregunta lo que ya nos preguntaron, que si existe el episodio perdido de Jugo de Ciencia. Pero no, No, no existe. no existe el episodio perdido. No, siempre pudimos publicar finalmente todo lo que grabamos. Sí. Eso fue bueno. Sí. Lo que sí recuerdo fue que cuando grabamos el de los monstruos marinos, Ujú. se iba a tratar en realidad De otra cosa. sobre, sí, como sobre naufragios. Sí. Pero entendimos mal lo que habíamos escrito en la calendarización y hablamos de monstruos marinos. Y ya habíamos grabado el episodio y después fue como, en realidad no era de esto, de lo que empezamos a hablar en un principio. Bueno, cosas que pasan. Pero no sé si llamarlo a eso un episodio perdido. Lo que sí pasó en algún momento, creo, fue que inicialmente, cuando hablamos de científicas, creo que habíamos planeado hablar de 4 en algún momento y terminamos hablando de 2. Sí. Tal vez en el primero. Y era muy largo. Sí. Y creo que eso podría tal vez ser algo perdido, porque había como la historia de otra persona que Sí, que la quedó, eliminamos. que quedó fuera. Sí. Y de Ya. hecho no me acuerdo de que leí. Sé que leí de otra persona, leí Sí. algo de la biografía, Pero pero es no que me no, acuerdo qué era. pero no lo grabamos. No grabamos No. eso, no. Bueno, eso sí, nuestros apuntes son mucho más grandes, sobre todo los de José, que las cosas que grabábamos. Entonces sí hay mucho material en apuntes que no usamos, pero no lo grabamos. Y Vera dice, ¿siguen algún otro podcast similar que nos puedan recomendar a la espera de vuestro regreso? La verdad es que no, No conozco. similar. Bueno, es que esa es una de las gracias, ¿no? También cuando hablábamos del formato y todo, era hacer algo que no hubiera nada que se pareciera. Ujú. Esa era la idea. Pero no conozco. Conozco muchos podcasts que son entretenidos, pero no que se parezcan. No, tampoco. Creo que pienso en algunos, pero no en español. No conozco uno en español que sea parecido. Que sea como mezcla historia y después ciencia en una conversación. Mm.
No. O sea, hay podcast de ciencia. Sí, eso sí. Roy pregunta que si creemos que con el tiempo nos gustaba hablar más y más. Yo creo que sí. Sí, es que al principio uno se cohíbe más y después uno se va soltando. Y también uno va contando cada vez más anécdotas, se vuelve más personal. Uno tiene menos miedo de contar como cosas de uno en el podcast. Menos vergüenza después. Y eso también hace que las historias sean más ricas. Al Sí, eso es principio, cierto. creo que al principio nos preocupábamos mucho de que el contenido De la fuera, información. que la información fuera muy buena. Y en realidad no se trata solo de eso. Finalmente, para eso uno se puede leer una enciclopedia, no necesita escuchar un podcast. Que no quiere decir que la información no tenga que ser fidedigna, pero no se trata solo de eso. Ah, mira, Rodolfo habla del de la ciencia pop. A mí la ciencia pop me gusta, lo encuentro entretenido. Es un podcast que cuenta historias choras. No sé si han leído el libro de la ciencia pop, se parece. Es como el mismo tipo de formato, pero en podcast. Y Gabriel León tiene una voz agradable de escuchar y te cuenta toda la historia de algo. ¿Es choro? Y Víctor dice, ¿cuál es el origen de su nombre? ¿Alguna vez lo comentaron? Yo me imagino que sí. En algún momento tendremos que haberlo dicho. Pero igual es un poco curioso eso. Porque cuando habíamos decidido que iba a ser un podcast y luego teníamos que elegir el nombre, estábamos pensando en cosas que nos representaran en el nombre. Sí. Y en algún momento de broma dijimos la palabra jugo. Y pusimos el nombre jugo de ciencia de broma. Porque mezclando que somos jugosos y que nos gusta la ciencia. Pero quedó ahí de broma en realidad. Y luego de eso hicimos como una lista grande de nombres. Entonces había una lista grande de nombres de los cuales elegir. Y al final fue el primero. Fue el primer nombre. Sí. Bueno, esas cosas pasan. Y como el José tenía que hacer el loguito de jugo de ciencia. Y me acuerdo que me voy a levantar. ¿Qué? Fui a comprar pins con un amigo. Ya, esto es nuevo. Esto nunca había pasado, que alguien se levante y mientras estamos grabando. Esto es primera vez que hay que innovar. Y yo que la van a ver. No sé si aquí hay gente que le gustan los pins. Y yo no veo muy bien lo que ve la cámara porque hay un delay grande. Pero encontré este pin de juguito. Ah, y tiene un astronauta. Espacio. Sí, tiene un astronauta en la luna. Un refresco con un astronauta. Y tiene ahí una naranjita en el borde. Así que yo llevo este pin en mi bolso todos los días. Pero cuando lo encontré, como que encontré que era una casualidad muy, muy linda. Así que tuve que comprar mi pin. Juguito de ciencia. Sí. Porque el José hacía dibujos. Hacía muchos logos distintos hizo. Hasta que me acuerdo que pasamos por un Tetra Pak. Sí. Un Tetra Pak. Un juguito Tetra Pak. Sí, un juguito Tetra Pak. Y había una cosa. Creo que había puesto unas naranjas en alguno. Y la Liz me dijo, parecen ruedas. Y de verdad, parecían ruedas, no parecían naranjas. Cualquiera diría que soy súper amorosa. Dice... La música del inicio, ¿de dónde salió? También fue una búsqueda... Pero yo creo que tomó un día. Sí, eso fue más rápido. Nosotros necesitábamos encontrar música de un banco de música. Y todas las músicas que eran gratuitas no nos gustaban. Entonces lo que decidimos fue pagar en un banco de música que se podía utilizar. Y escuchamos muchas canciones hasta que encontramos una que nos gustara. Y esa fue. Sí. Y de hecho yo creo que la elegimos pensando que en algún momento la íbamos a cambiar. Que podíamos cambiarla en otro momento y todo, pero al final nos gustó. Sí, extrañamente no me aburrí de la canción. Sí. Y hay una cosa extraña, por lo menos, que no sé si... Igual es raro que a mí me pase, siendo que somos los que grabamos el episodio, pero me pasaba que cuando tenía que editar un episodio y llegaba la parte del final, cuando venía la despedida y la música al final bajaba, me daba pena.
Oh. No sé por qué, era como, ¿se acabó? Era raro. Tun, turururun, tun. Sí, y nosotros cuando grabamos, cuando nos juntábamos a grabar nuestros episodios, no poníamos la música. La música la poníamos después. Y era como muy típico que yo cantara las canciones, como en la canción antes de partir. Sí, sí. Elisa imaginaba la canción en la cabeza. Sí. Como que ya estaba ahí. Era parte de la habitación la canción de Jugo de Ciencia. Alguien dice, ¿cuál es su observatorio favorito o algún centro que les gustaría ir a ver? Bueno, mi observatorio favorito es Cerro Tololo, pero porque yo tengo como historias con Cerro Tololo. Yo conocí a mi marido, Francisco, en Cerro Tololo. Porque extrañamente trabajábamos en el mismo lugar. Él era investigador postdoctoral y yo era estudiante de magíster en aquel entonces. Y los postdocs y los estudiantes en realidad no interactuaban mucho en aquel entonces. Y lo conocí realmente, así como de hablar con él, cuando fuimos a observar por proyectos distintos y nos encontramos allá. Así que allá nos conocimos en Cerro Tololo. Y además Cerro Tololo fue el primer observatorio al que fui a observar. Le tengo mucho cariño. Además, los cocineros de Cerro Tololo siempre fueron un encanto y súper como te regaloneaban mucho. Siempre me gustó ir. Yo no sé, ¿eh? En mi experiencia fui a uno solo, así que no podría decir cuál es mi favorito realmente. Mira, y Robbie dice, el logo siempre para mí ha sido juguito de naranja. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, es que eso era en realidad lo primero que pensé con el jugo de ciencia. Me imaginé jugo de naranja. No sé por qué. No sé por qué razón. Felipe pregunta, ¿qué le dirían a un futuro estudiante de astronomía? Uy, ¿qué le dirían a un futuro estudiante de astronomía? Es complicado. Uh-huh. Complicado en realidad. Pero no voy a pensar simplemente qué le diría a un futuro estudiante de astronomía. Pienso tal vez, así como haciendo el enlace con el podcast, es que cuando uno lee de las historias de ciencia, Uh-huh. uno se imagina, uno tiene como una mejor perspectiva de lo que se trata Uh-huh. y de cómo funciona. Y de lo que a veces uno puede esperar de estas cosas o no. Claro. Porque, claro, por lo general cuando uno estudia ciencia, uno solamente ve el resultado final y el nombre de, no sé, teorema de apellido famoso, la ley de no sé quién. Pero hay tantas cosas que están ahí entre medio para que uno alcance a llegar ahí. Y todos los problemas que hay entre medio también. Uh-huh. A uno le cambia un poco la perspectiva de cómo funciona el mundo. Y al menos de esas, no sé, siento que me habría gustado saber hartas de esas cosas antes de entrar a estudiar. Sí, creo que ese es un súper buen consejo que dice José. Creo que uno cuando entra a estudiar ciencias, creo que idealiza mucho el cómo la ciencia se hace. Y eso genera mucha frustración en los tiempos, sobre todo. Yo creo que efectivamente contar las historias quizás como nosotros las contábamos en el podcast ayuda a entender que hay mucha frustración, muchas cosas que no salen en el camino y que forman parte de hacer ciencia. Y también de las cosas no tan bondadosas de la ciencia, digamos. Pero por otro lado, yo les diría que a las personas que les encanta hacer ciencia se sienten realmente afortunados de poder vivir de algo que les gusta tanto. Pero de verdad hay que pensar que uno estudie ciencia no significa que uno vaya a dedicarse a hacer ciencia, a investigar. Hay otros caminos. Bueno, y José y yo somos dos ejemplos de ello. Ninguno de los dos hacemos investigación, a pesar de que los dos terminamos nuestro doctorado y tomamos la decisión en ese momento de que no queríamos seguir. Creo que estudiar ciencia te forma de una forma bien especial, pero te tiene que gustar. Y si te gusta, adelante. Hay que darle. Yo creo que hay que pensar que es un camino súper lindo también. Uno aprende muchas cosas interesantes, pero como todo no hay que idealizarlo. Así que eso, quizás es un poco deprimente, pero eso le diría. En realidad es un buen consejo, porque si no a veces uno después se encuentra con no sé si decir una muralla, pero uno puede golpear el suelo muy, muy fuerte. Sí. Si es que uno no tiene eso en mente. Alfredo dice, ¿cuál fue su primera reacción al ver la pandemia?
Miren, yo me arranqué los pelos de la cabeza mucho tiempo. Creo que no hace mucho llegué como finalmente a estar entregada de este mundo que no entiendo, porque no lo entiendo. Me frustra mucho, creo, y me frustró mucho al inicio de la pandemia la falta de ver, de tomar en cuenta la evidencia para la toma de decisiones. Es como la evidencia está ahí, pero bueno, yo creo que esto es mejor, entonces vamos a hacer esto. Pero si tienes la información, no entiendo, o sea, todavía no puedo entender y ya me estoy enojando. ¿Cómo la Organización Mundial de la Salud se demoró 2 años enteros prácticamente en decir que el COVID se contagiaba por el aire? Yo no lo puedo entender. De verdad que no lo puedo entender. Si alguien lo entiende, por favor que me lo explique, porque yo no lo entiendo. Sí. Bueno, creo que también, no sé si con jugo de ciencia aprendimos eso, pero claro que a veces hay otro aspecto que a veces no entendemos tan bien, que es la parte de tomar decisiones ya, cuando uno tiene la información, que igual es más complejo. Y en cuanto a la pandemia, se notó bastante. Se notó bastante que hay como en algunos momentos o en algunos puntos hay un choque entre lo político y lo Sí, científico. sí. Porque hay decisiones que simplemente no se quieren tomar, porque va a haber una reacción negativa. Ujú. Y a pesar de que uno pueda dar fundamento, igual los humanos no funcionamos así. ¿Y qué pasa con varias cosas? Con el calentamiento climático, o sea, También. calentamiento global, cambio Sí. climático. Y con otras cosas también, como que es algo que ya había mencionado en el episodio de los Ig Nobel, Ujú. que era lo del factor de la suerte. Porque también hay harta evidencia de que como el éxito que tenga una persona depende mucho de la suerte. Es como, hay Ujú. estudios de eso, pero aún así, si uno menciona eso, hay enojo, hay como rabia Sí. de que, no sé, como que estamos bajando el mérito de las personas al decir ese tipo de cosas. Mm. Entonces es difícil, no es como llegar Sí. y mostrar los números. Sí, es cierto. Pero creo que igual vivimos ciclos también en este tipo de cosas, como etapas donde la humanidad es como más, que creo que también es como este tema como de las libertades individuales, que estamos viviendo una etapa como muy centrada en eso y creo que las decisiones políticas tienen mucho que ver con eso. Como en el fondo uno puede elegir lo que quiere hacer, claro. Pero ahí entramos en la discusión de, ¿tienes derecho a elegir lo que quieres hacer si es que esa decisión influye en la vida de otra persona? Ese es como el tema. Pero bueno, no nos vamos a poner a discutir eso ahora acá. Ay. Eh, Tema de la pandemia es delicado. Al menos a nosotros nos ha causado harta frustración. sí, sí. Bueno, yo creo que es hora de que vayamos cerrando. Sí. Ahí vamos a agrupar esto bien, esto que salió medio Cortado. tembeleque, Medio cortado. medio cortado por la mitad. Sí. Pero sí, este es el momento, este sí que es el momento del, del fin. No esperaba que llegara este momento tan rápido. O sea, inicialmente no sabía cuánto iba a durar. Pero ya cuando estábamos en el segundo año, en un momento dije, esto ya va a parar tu tiempo. Sobre todo cuando también íbamos mejorando las cosas que teníamos para grabar. Ujú. Y no sé, por algún momento en mi mente pasó, no sé, pensar en el futuro, 8 años, juego de ciencia, una cosa así. Y decía, tal vez ahí podría terminar. Entonces, igual esto es duro. Es duro terminar. Siento que es como bien abrupto. Pero son cosas que hay que saber hacer. Tratar de no estirar el chicle. Porque también cuando uno hace eso, a veces las cosas pierden calidad. Y eso es una cosa que igual siento que a los dos nos preocupa harto. Sí, y también la frustración que genera. O sea, yo creo que a los dos nos preocupa hacerlo bien y eso también genera frustración en el otro, como el hecho de que los dos de verdad podamos dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Así que sí, yo creo que cuando primero hablamos que íbamos a quizá terminar el podcast, yo pensé que al menos íbamos a lograr llegar a cumplir 3 años completos.
pero finalmente como que todo se empezó a desmoronar antes. Así que creo que es la decisión que teníamos que tomar. Y bueno, claro, es la despedida de Jugo de Ciencia, tal y como lo conocemos. Eso no quiere decir que con José no vayamos a hacer más cosas en el futuro. Y bueno, vamos a estar conectados igual por redes sociales. Síganos en todas las redes sociales igual, en nuestras redes sociales personales también, en nuestras redes sociales del trabajo, para que vayan viendo las cosas que se van haciendo. Y bueno, ahí les estaremos informando si es que hacemos algo juntos para que nos puedan ir a ver. Sí, y veo que nos están diciendo gracias por todo, que somos un gran dúo. De repente miré y hay muchos corazones. Sí, muchos corazones, muchos corazones. Y creo que igual eso, hay una parte que ha sido bonita de esta semana, por lo menos, de la gran cantidad de cariño Sí. que recibimos, sobre todo ahora. Así que también muchas gracias por eso. Muchas gracias por su cariño. Muchas gracias. Ay. ¿Dónde podemos ver las redes sociales? Rodolfo, las redes sociales de José son El Planeta Errante en Instagram, Planeta Errante en Twitter. Sí, y a Alice la pueden buscar como Elis Servallán. Si escriben su nombre, la van a encontrar. Porque nadie se llama igual que la Alice, a menos que yo sepa. Sí. Y bueno, esperamos que este episodio les haya gustado mucho. Y nos veremos en el futuro. Cuídense mucho.